Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Daniel, un creyente irreprensible. La Biblia divide al mundo en dos grupos de personas. Uno, creyentes en el Dios vivo y verdadero y en su Hijo Jesucristo, el Mesías eterno, redentor, que se ha revelado a los hombres en distintas maneras y que ha dejado constancia de ello en unos escritos que conocemos como la Biblia o palabra de Dios. Y dos, los incrédulos absolutos sobre ese Dios y su revelación. Esto no quiere decir que las personas que no creen en el Dios verdadero que hemos descrito brevemente no crean en otras cosas. Realmente los incrédulos de los que habla la Biblia suelen ser muy creyentes, hasta la superstición, en otras cosas que sustituyen a Dios. Puede ser que crean en dioses hechos por sus mentes, a imagen y semejanza de ellos mismos, que pueden llamar y confundir con el nombre del verdadero Dios, o en otros seres, objetos o presuntos poderes, producto de la imaginación humana. En esta vida, todo el mundo cree en algo, en el verdadero Dios, en un sucedáneo de Dios, o en una idea atea de la vida que deriva en culto al mundo o a una pequeña parte de él, su tierra natal o donde vive, como patria propia a la que venerar y por la que dar la vida. En este mare magnum de diversidad y de confusión, los verdaderos creyentes en el Dios vivo y verdadero, como lo era el profeta Daniel, destacan por su fidelidad e irreprensibilidad. Daniel fue un creyente fiel con Dios e irreprensible para con los hombres. Daniel fue un gran hombre de Dios que destacó en su época por sus abundantes cualidades humanas y por su profunda honradez en el ejercicio de su trabajo. Se nos dice que Daniel tenía un espíritu superior. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Esto nos habla de Daniel como un hombre extraordinario, un creyente extraordinario en sus capacidades espirituales, pero también en sus capacidades humanas. Daniel era un hombre honesto y ejemplar. En Daniel 6:4 se nos dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Sus enemigos quisieron encontrar fallos en él para poder acusarle, para poder atacarle, pero no los encontraron. Daniel se había ganado el respeto y la amistad del nuevo rey, no solo del anterior, de Nabucodonosor,
no solo de los reyes de Babilonia, sino también ahora de los reyes medopersas. En Daniel 6, 1 al 2, se nos dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el territorio, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Por tanto, Daniel se ganó la admiración y el respeto del rey Medo. Todo cuanto era y tenía Daniel le venía de Dios, por su fidelidad a él. En Daniel 6:28 encontramos que se dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Los creyentes fieles son prósperos, como lo fue José, como lo fue en este caso Daniel. Pero la gente del mundo, ajeno a Dios, los paganos babilonios, reconvertidos en paganos medopersas, no soportaban a Daniel por su posición y prosperidad. Los creyentes solemos tener enemigos en el mundo. El mundo no ama a los creyentes. El mundo envidia la prosperidad de los creyentes. El mundo busca oponerse y hacer daño a los creyentes. Y a estos enemigos de Daniel no les importaba su carácter honesto e íntegro, del cual nunca habían recibido agravio o daño alguno. No les importaba. En Daniel 6:4 se dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los enemigos de la verdad y de la justicia no necesitan tener excusas, no necesitan encontrar faltas, sino que ellos mismos procuran hacer daño, a pesar de que el creyente sea justo, sea fiel, sea honesto. A los enemigos no les importa la honestidad ni la fidelidad. Cuando los enemigos quieren hacer daño, buscan ocasión para hacerlo. A los enemigos de Daniel solo les importaba encontrar una forma de hacer daño a Daniel. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Los enemigos de Daniel pensaron en buscar alguna cosa en la religión de Daniel, en su relación con Dios, en su relación espiritual, en sus creencias, algo con lo que acusarle. No podían acusarle por su carácter, por su trabajo, porque era honesto, porque era justo, pero tenían que inventarse alguna forma de hacerle daño. A los enemigos de Daniel solo les importaba
que la posición y prosperidad de Daniel debía ser de ellos. Ellos envidiaban a Daniel. Ellos codiciaban la posición y prosperidad de Daniel. Y lo hacían hasta llegar hasta el odio extremo, hasta el odio más extremo. Hay personas que odian a otras porque les va bien, porque la vida les va bien. Hay personas que odian a otras porque les salen bien los estudios, porque aprueban, porque tienen sobresalientes, porque tienen méritos educativos o sociales, porque tienen una casa, o un coche, o un trabajo, o una familia unida. Hay personas que odian y envidian a otros porque les va bien en la vida. Qué terrible, ¿verdad? Pero esto es más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Daniel 6:7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Buscaron una trampa, hacer caer a Daniel en una trampa, crear un objeto de culto y de adoración ajeno al Dios vivo y verdadero, sabiendo que Daniel solo adoraba al Dios vivo y verdadero y que se negaría a adorar a un ídolo hecho por las manos de los hombres. Sabiendo esto, crearon una trampa, buscaron una trampa para hacer caer a Daniel. También esto lo hicieron en muchas ocasiones con el propio Señor Jesucristo, los fariseos y los escribas, que iban una y otra vez a hacerle preguntas capciosas, buscando hacerle caer en contradicción, buscando hacerle caer en alguna afirmación contraria, creían ellos, a la fe o a todo lo que suponía la sumisión al César. Buscaban ocasión para hacer caer a Jesús. También en el tiempo de Daniel, estos hicieron lo mismo. Daniel 6, 11 y 13. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel no estaba haciendo nada mal. Ellos habían creado una trampa. Le pidieron al rey que hiciera una estatua, un ídolo, y que solo se pudiera adorar durante 30 días a aquel ídolo. Daniel no iba a adorar a un ídolo. Ningún creyente adora a un ídolo. Ningún creyente de verdad, claro. Los falsos creyentes sí adoran a los ídolos hechos por las manos de los hombres, pero un verdadero creyente no. Por eso, a pesar de la orden del rey, Daniel fielmente siguió orando a Dios, adorando a su Dios. Y esto es lo que querían aquellos hombres malos, encontrarle orando a su Dios en el tiempo en el que ellos habían puesto la trampa. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace
su petición. Le acusaron tergiversando la verdad, pervirtiendo la verdad. Una de las formas de mentir más poderosas es pervertir o tergiversar la verdad. Esto fue lo que hicieron con Jesús también. Cuando él dijo, destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Jesús se refería al templo de su cuerpo y ellos, de una forma torticera, lo interpretaron como refiriéndose al templo de Jerusalén. Por tanto, los creyentes tienen enemigos que buscan hacerles daño, aunque hagan lo bueno, aunque sean fieles a Dios, aunque sean fieles a la justicia, a la rectitud, aunque sean honestos. Los creyentes tienen enemigos. Y todos los creyentes, como Daniel, deben tener una conducta irreprensible, a pesar de que saben que tienen enemigos, que tuercen las cosas, que tuercen la verdad, que tuercen la verdad hasta el extremo de convertirla en injusticia, en delito. Los creyentes deben ser irreprensibles. ¿Qué significa ser irreprensible? En primer lugar, veamos lo que no significa ser un creyente irreprensible. No es una actitud y conducta de vida sin pecado. No es ser siempre bueno y perfecto, pues solo Dios es bueno, santo y luz. Siempre, solo Dios. En el sentido más amplio y absoluto, solo Dios es bueno. En Mateo 19:17 Jesús dijo, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Solo Dios es perfecto. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por tanto, el creyente no es perfecto y puede cometer errores en algún momento. Solo Dios es justo, bueno y perfecto siempre. Pero sigue la pregunta, ¿qué significa ser irreprensible? Pues significa que el creyente no practica el pecado. Esto es lo que significa ser irreprensible. No vive en el pecado de forma continua y generalizada. El creyente puede pecar en algún momento, como consecuencia de que aún tiene una naturaleza pecaminosa. La salvación pone en el creyente una nueva naturaleza, pero permanece la vieja, aún permanece la vieja. Y esto hace que el creyente peque ocasionalmente, como consecuencia de esa vieja naturaleza que aún posee. En 1 de Juan 1:8 y 10 se dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por tanto, ser irreprensible no es no pecar nunca, no cometer nunca un error, no equivocarse nunca. Es no practicar el pecado, no practicar el pecado. No vivir en un estilo de vida
en el que el pecado sea la norma, lo general. Eso es practicar el pecado. En el que la mentira, en el que la injusticia sea la norma. Cuando una persona tiene como norma mentir, o ser injusto, o ser cualquier otra cosa mala, practica el pecado. El creyente no practica el pecado. Por lo general, el creyente hace lo bueno. Por lo general, el creyente procura hacer lo bueno. Por lo general, vive haciendo lo bueno, procurando hacer lo bueno. No practica el pecado. Pero puede pecar ocasionalmente. Y cuando lo hace, cuando peca ocasionalmente, y esta es la diferencia entre un creyente y otro que no lo es que lo reconoce con inmediatez. Esta es la diferencia entre un creyente y otro que no es creyente. El no creyente no reconoce el pecado. No solo no lo reconoce, sino que lo justifica, lo niega. Pero el creyente reconoce con inmediatez el pecado y se arrepiente y acude al Señor para que le limpie, para que le perdone por la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 2, 1 y 1, 9. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, ya hemos visto lo que no es un creyente irreprensible. No es alguien que no peca, sino que no practica el pecado. Y si peca, lo hace ocasionalmente, solo ocasionalmente. Y se arrepiente y sale del pecado porque lo confiesa y le pide perdón al Señor. ¿Qué es ser un creyente irreprensible? En primer lugar, ante el mundo, ser irreprensible es no ser un delincuente o alguien cuyas normas morales de vida son inferiores a las reglas de justicia, de educación y de buena convivencia de la sociedad o comunidad donde se vive. Filipenses 2, 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El creyente debe ser una buena persona en cualquier lugar o ambiente donde Dios le ponga, donde viva. Debe ser considerado una buena persona. Su justicia debe ser superior a la justicia de las personas que no son creyentes. Su bondad debe ser superior. Su honradez debe ser superior a la del mejor incrédulo. El peor creyente debe ser mejor que el mejor incrédulo. El creyente debe ser una buena persona, por tanto, una buena persona. Tito 1:6 al 8. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El creyente, en medio del mundo en el que vive,
debe ser una persona educada, amable, servicial, cumplidora, puntual, de palabra, honesta. Debe ser buen compañero en el trabajo, un buen vecino en la comunidad donde vive, un buen ciudadano en el país, que paga sus impuestos, que obedece a las autoridades. Debe ser ejemplo como esposo o como esposa, como padre o como hijo, que cuida y provee para los suyos. No debe ser un borracho, un drogadicto, un vago, un vividor, un ladrón, un ocupa, un mal pagador. Un creyente debe ser una persona ejemplar. Obviamente el mundo que rodea al creyente solo es capaz de juzgar su conducta al nivel mencionado, es decir, en los aspectos sociales, laborales, convivenciales o conductuales, pues lo religioso ni lo entiende ni lo valora. Su fe solo le importa para rechazarla o para usarla en su contra. En el caso que hemos visto antes de Daniel, los sátrapas sabían que Daniel era un hombre honesto y él era un hombre fiel para con su Dios, pero esto no les importaba a los sátrapas. Daniel 6, 4 al 5. Los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos en relación con la ley de su Dios. El mundo no entiende a los creyentes. Y posiblemente si somos justos, si somos honestos, nos llamen estrictos, nos llamen fanáticos, si no queremos hacer ciertas cosas, pues nos llamen pues tontos. Hay gente que dice de buenos son hasta tontos, para referirse a los creyentes. De buenos son hasta tontos. Son, son pues como muy, eh, muy tranquilones, son como muy mansos. Es decir, las virtudes de los creyentes son vistas por la gente que hace lo malo como obra general, son vistas de forma despectiva. El mundo no entiende el carácter y la conducta de un verdadero hijo de Dios. Primera de Pedro 4:4 dice que a los mundanos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Si le decimos que no les acompañamos en una fiesta pagana, posiblemente digan que somos raros, que somos estrictos. ¿Qué hay de malo en que vengan con nosotros a la fiesta del Cristo, a la fiesta de San Benito, a tirar de una carreta, a comer comida, a beber vino? ¿Qué hay de malo en esas cosas? Ellos no ven que nosotros rechazamos la idolatría, rechazamos el culto falso. Eso no lo ven ellos. Solo ven que no comemos ni bebemos, que no bailamos, que no hacemos las cosas que ellos hacen en torno a sus imágenes y a sus ídolos. Primera de Pedro 3, 15 al 16. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La buena conducta puede ser calumniada, puede ser calumniada. En nuestro ámbito donde vivimos,
hay muchas costumbres pecaminosas. Por ejemplo, los carnavales. Los carnavales son una fiesta mundana, como puede ser la reciente e incorporada tradición americana del Halloween. Son fiestas paganas, pero ellos no las ven como fiestas paganas, las ven como fiestas de divertimento, de pasarlo bien. Y si un creyente no participa en esas fiestas, pues nos van a acusar de raros, de raros, de estrictos, de santurrones. Los que calumnian, dice Pedro, vuestra buena conducta en Cristo. Si no decimos malas palabras como ellos, seguramente nos dirán que somos santurrones. Si no nos alteramos como ellos, si no tenemos las mismas actitudes que ellos, de odio, de envidia, seguramente se molestarán con nosotros. Pero el creyente debe ser fiel a Dios, a pesar de que el mundo no nos vea bien. ¿Cómo es y cómo vive un creyente irreprensible su fe en un mundo contrario y permanentemente hostil? El creyente debe saberse extranjero en el mundo y lucha contra el pecado propio al tiempo que procura vivir en buenas obras y en servicio a Dios, yendo contra corriente. El creyente es alguien que va siempre contra corriente. Primera de Pedro 2, 11 al 12 y 15. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por tanto, un creyente debe perseverar en hacer siempre el bien. Debe ser un procurador del bien, alguien que procura hacer el bien. Si falla, se arrepiente, pide perdón a Dios y seguir insistiendo en procurar hacer el bien. E insistir, procurar hacer ese bien, aunque el mundo no lo entienda, aunque el mundo no lo comprenda. El creyente debe comportarse con justicia, con misericordia, con paz, con santidad y con piedad, siempre. Primera de Pedro 3, 8 al 11. Sed compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Debéis andar en santa y piadosa manera de vivir. Esto es ser irreprensible. El creyente entiende que el Señor vendrá por segunda vez. Jesús prometió que vendría por segunda vez a la tierra. Y no tarda, porque las señales de su venida se están cumpliendo. Y el Señor vendrá a buscar a sus hijos fieles. Y quiere hallarles firmes y perseverantes, procurando una conducta irreprensible ante Él y ante el mundo. Colosenses 1:20 al 23. Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz,
os ha reconciliado por medio de la muerte de Jesús, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Daniel, un creyente irreprensible. Y hemos dicho que Daniel fue un creyente fiel con Dios e irreprensible para con los hombres. Daniel fue un gran hombre de Dios que destacó por sus abundantes cualidades y por su profunda honradez en su trabajo y por su buena conducta en general. Pero la gente del mundo ajeno a Dios no soportaba a Daniel por su posición y prosperidad, y procuraron hacerle daño por las cosas de Dios, precisamente. Todos los creyentes, como Daniel, debemos tener una conducta irreprensible. Ser irreprensibles no es una actitud y conducta de vida sin pecado, pues solo Dios es bueno, santo y luz, siempre en el sentido más amplio y absoluto. Ser irreprensible es mantener unas normas morales de vida superiores a las del mundo, viviendo con justicia, misericordia, paz, santidad, piedad y fe, procurando vivir siempre así, y si nos equivocamos en algún momento, pidiendo perdón a Dios para que nos limpie por la sangre de Cristo. En 1 de Pedro 4, 1 al 12 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser santos y sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Que nos ayudes a resplandecer, a pesar de tener como enemigos al mundo. Sabemos que el mundo te aborreció a ti, oh Padre, y también a tu Hijo, a quien enviaste, y le crucificaron. Pero sabemos, Señor, que debemos ser fieles a ti en medio de este mundo, ser sal y luz, y te suplicamos que nos ayudes a ser sal y luz. Esto es ser irreprensible. Ayúdanos a entender que ser irreprensibles no es ser perfectos siempre y no caer, sino que ser irreprensibles es permanecer siempre de pie, caminando, y si en algún momento uno cae, levantarse por Cristo en arrepentimiento y fe y continuar caminando, siguiendo a tu Hijo hasta el final. Ayúdanos, Señor, te lo suplico a todos. También quiero darte las gracias, Señor, porque en este momento entendemos que se han producido las distintas operaciones de las personas por las que hemos estado orando. Queremos darte las gracias, Señor, por lo que ha sucedido, por lo que ha acontecido en cada caso, y aceptamos tu voluntad y pedimos lo mejor de ti para ambas personas, para Tomás, para el hijo de Ángeles y también para sus familias. Señor, gracias, Señor, porque en ti seguimos esperando, también los demás que tenemos otras cosas, y en ti está puesta nuestra esperanza. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén.
Que el Señor nos bendiga a todos.